De mendigo a multimillonario, la inspiradora historia de un cambio radical. Ramón, el hombre que todos creían había tocado fondo, vivió una existencia marcada por el polvo de las calles y la fría indiferencia del mundo. Contaban rumores que un día fue un mendigo sin nombre, con las manos rajadas por el frío, la espalda encorvada bajo un peso invisible. Pero después, de la nada, explotó en un éxito impensable, acumulando millones y propiedades que dejaban sin aliento. ¿Cómo pasó de caminar entre sombras a una mansión llena de luces? Nadie sabía del todo, hasta hoy. Porque detrás de esa fortuna se esconde un secreto más oscuro que cualquier callejón olvidado. Ramón no era un hombre cualquiera. Su vida fue arrasada por el dolor profundo tras la muerte de su esposa, Guadalupe. Y no una muerte cualquiera, sino de esas que dejan un nudo en la garganta y el pecho como una cárcel oscura que nunca se abre. Día tras día se atostaba con la imagen de su sonrisa difuminándose en la memoria. ¡Ella está viva! La vi vestida de negro en el cementerio de atrás. El corazón de Ramón explotó en silencio. ¿Cómo era posible? ¿Cómo una niña cualquiera podría decir algo tan imposible? Quiso negar, cerrar los ojos, respirar profundo. Pero el temblor en sus manos no le dejó mentir. Algo se movía dentro, una chispa imposible de apagar. Esa noche, la duda le golpeó con furia. Investigar. Buscar respuestas con la desesperación de un hombre que no puede soltar el último hilo de esperanza. Y lo que descubrió fue mucho más que un simple error. Guadalupe no estaba muerta. Había fingido su muerte para escapar de Javier, su exmarido, un hombre violento y cruel que la había perseguido como una sombra negra. Todo por proteger a Salvador, su hijo pequeño, su mundo en medio del caos. Ramón se debatía entre el miedo paralizante y el deseo ardiente de salvar a su familia. El dolor seguía ahí, latente, pero ahora se mezclaba con una energía nueva, feroz. Tenía que encontrar a Guadalupe y a Salvador, pero cada paso que daba abría heridas viejas y descubría que Javier, con su odio venenoso, seguía acechándolos desde las sombras. La batalla apenas comenzaba. Reunirlos a todos significaba enfrentar fantasmas, golpes del pasado que nunca terminan de sanar. Ramón se lanzó a esa cruzada con el corazón en llamas, sin saber a dónde lo llevaría. Pero justo cuando parecía acercarse a la paz, un secreto más oscuro apareció, amenazando con derrumbarlo todo. ¿Había Guadalupe dejado realmente atrás ese tormento o el pasado seguiría devorándolos poco a poco? Un silencio helado cayó sobre él y la historia quedó suspendida, como un grito ahogado, esperando la próxima revelación. Ramón sabía que nada. ¿Y tú, lector, estás listo para saber qué sigue? ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos tienen relatado que YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida no botón vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que você está ahí, deixa aquele like poderoso que me ayuda muchito con el algoritmo. Ah, y me conta nos comentarios de cuál ciudad você está asistiendo. Adoro conocer cada pessoa increíble que faz parte de esa comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. El silencio helado cayó sobre Ramón y su corazón latía con fuerza mientras contemplaba la revelación del secreto. La idea de Guadalupe, su amor, viva, retumbaba en su mente como un eco incesante.
Tenía que encontrarla. Se levantó con determinación. Las sombras del pasado aún a su alrededor, pero ahora con un men. Él estaba decidido. Esa noche, mientras el viento aullaba afuera, buscó en Internet. Los rastros de Guadalupe estaban ahí, pero también indicios de un oscuro pasado. Cada clic que hacía lo acercaba más a la verdad, pero la imagen de su esposa vestida de negro en el cementerio era una carga que no podía soltar. De pronto, un mensaje apareció en su pantalla. Era un comentario anónimo, un mero susurro en el vasto océano digital. La encontré. Si quieres saber más, ven a la calle 45 a la medianoche. Ramón sintió que el aire se detenía. El miedo se mezcló con la expectativa. ¿Podría ser verdad? Con cada célula de su cuerpo gritando si debía hacerlo o no, optó por la única salida que ofrecía esperanza. Aquella noche, caminó hacia esa dirección. Las luces parpadeantes de la ciudad lo envolvían, pero su mente estaba en otra parte. Recordaba la risa de Guadalupe, los momentos compartidos, su abrazo que todo lo sanaba. Pulsaba el corazón dentro de su pecho, una mezcla de miedo y esperanza, una tormenta de emociones. Al llegar a la calle 45, la oscuridad envolvía todo. No había nadie, solo el sonido de sus pasos resonando en el pavimento. Se detuvo, inquebrantable. La medianoche era un marco de tensión helada. De repente, una figura apareció entre las sombras. Era ella. Pero... ¿por qué su corazón se encogía? El destello de luces del callejón proyectaba su rostro, pero algo no encajaba. ¿Ramón? La voz sonaba familiar, pero en su interior, Ramón sintió un escalofrío. La figura se acercó, una mezcla entre alivio y confusión. Era Guadalupe, pero no del todo. Algo en su mirada lo inquietó. La abrazó. Su cuerpo temblaba. «¿Estás viva?» «Lo sabía», murmuró, pero su voz no llevaba la alegría que él esperaba. «Ramón, hay algo que debes saber». Las palabras caían pesadas entre ellos. «No pude contarte antes. Fui forzada a fingir mi muerte. Pero yo no. No soy la única que está aquí». Su mirada se desvió hacia la sombra que sobresalía detrás de ella. Un hombre emergió y el corazón de Ramón se hundió. Era Javier, el exmarido que había atormentado a Guadalupe. «¿Qué significa esto?», Ramón preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Por qué estás con él?». La confusión lo envolvía, como una niebla espesa que no podía atravesar. «Es complicado», dijo Guadalupe, con lágrimas cayendo por sus mejillas. «Él me ayudó a escapar». «La violencia, la amenaza. Me lo dijo, que podía salvarte a ti y a Salvador». Ramón sintió un abismo dentro de él. Todo se desmoronaba. «No puedes confiar en él», balbuceó, mientras una mezcla de tristeza y rabia consumía su razón. Su mente daba vueltas, buscando respuestas. La imagen de su familia desmoronándose. «Tú me dijiste que estaba a salvo. Él te dañó». En un giro que congeló la sangre en sus venas, Javier sonrió. «Sabes, siempre supe dónde estaban. Tu amor por ella y tu deseo de proteger a tu hijo, pero nunca la dejaste ir del todo. ¿Verdad, Ramón? Es hora de que asumas la verdad». Ramón sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. La traición, las mentiras, todo se acumulaba en un cúmulo de desolación. «¿Qué verdad?», preguntó, y el labio de Javier se curvó en una mueca. «Que a veces hay que sacrificar más de lo que creemos para salvar a los que amamos. Y tal vez, solo tal vez,
Tú eres el que debe pagar el precio. La cantidad de emociones que se apoderó de Ramón fue asfixiante, y lo único que quedó fue la incertidumbre. La noche seguía oscura, el silencio ensordecedor. No había un camino claro. ¿Qué significaba todo esto? La batalla por su familia apenas comenzaba, y él no estaba seguro si podría ganarla. ¿Sería capaz de salvarlos de una realidad que se desvanecía con cada revelación? La tensión en el aire era palpable. Ramón trataba de asimilar la escena. Guadalupe frente a él, con lágrimas que surcaban su rostro. Y Javier con su mirada fría y burlona. El mundo entero parecía girar a su alrededor, pero él no podía apartar la vista de los ojos de Guadalupe. «Ramón, hay algo que debes saber», continuó ella. Y la desesperación se apoderaba del techo de él. Pero justo cuando iba a preguntar, un grito resonó en la oscuridad de la calle 45. «¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayúdenme!». Un eco desgarrador, proveniente de un callejón cercano, cortó la tensión como un cuchillo. Ramón instintivamente se giró hacia el sonido. Su corazón se aceleró. Era una voz familiar. «¡Salvador!», gritó, sintiendo cómo el terror lo invadía. Sin pensarlo, corrió hacia el callejón, seguido de cerca por Guadalupe, con Javier pisándole los talones. En su mente, cada segundo se transformaba en horrores pasados. Al girar la esquina, se encontró con una escena caótica. Su hijo estaba rodeado por un grupo de hombres. Caras conocidas, sombras del peligro que había intentado dejar atrás. Estaban ahí. Había sido un error alejarse de ellos, y ahora su mundo se desmoronaba ante sus ojos. «¡No toquen a mi hijo!», gritó Ramón, el pánico brotando de su garganta. Pero antes de que pudiera llegar, un manotazo lo detuvo. Era Javier, impidiéndole avanzar. «¡Espera, Ramón! Esto no es lo que parece. ¿Qué demonios estás haciendo aquí?». El odio brotaba en la voz de Ramón, y el suelo parecía temblar bajo sus pies. Mientras tanto, Salvador luchaba, las lágrimas corriendo por su pequeño rostro. «¡Apá! ¡Ayúdame!». En ese momento, una discordia estalló. Uno de los hombres de la banda, un pipo corpulento con cicatrices atravesadas en su rostro, empujó a Salvador hacia el suelo. Ramón sintió que el suelo se caía. «¡Basta! ¿Qué queréis?». «He venido a buscar lo que me pertenece», dijo el hombre con un tono frío, mientras los otros lo rodeaban riendo. «Ese niño es un problema para nosotros, y ustedes son solo un estorbo». Javier entrecerró los ojos. «Esto no es necesario. Pueden dejarlo ir. Haremos lo que pidan». Las palabras de Javier fueron como un puñetazo en el estómago de Ramón. ¿Qué? La incredulidad le llenó la mente. ¿Qué clase de traición era esa? Su corazón palpitaba con furia. «No, no pueden hacerle daños. No lo permitiré». Una risa burlona resonó entre los hombres. «No se trata de lo que quieras. Se trata de lo que haremos. Te advertimos, Javier». Y en un giro devastador, el hombre más cercano a Ramón desenfundó un cuchillo. La hoja brillaba bajo la escasa luz de la farola, y Ramón se congeló. Todos los recuerdos de sus luchas volvieron a la superficie. El dolor y la pérdida. Todo se mezclaba en un torbellino de emociones. «¡No!», gritó Guadalupe, intentando ponerse delante de su hijo. Pero el ataque fue rápido y en un instante todo cambió. El hombre con el cuchillo se lanzó hacia Salvador, y Ramón sintió como si el tiempo se detuviera. Un grito desgarrador salió de sus labios, pero fue demasiado tarde. El cuerpo de Salvador se tambaleó,
y el puñal cortó el aire. Todo se volvió un caos. Las voces se desvanecieron. El mundo se apagó. ¡No, Salvador! El grito de Ramón resonó en cada rincón, una súplica que retumbaba con impotencia. Y justo cuando estaba a punto de lanzarse hacia su hijo, una explosión sorda estremeció el ambiente, el desgarrador sonido de un disparo. El hombre con el cuchillo cayó, su cuerpo se desplomó contra el suelo, y el silencio se instaló de nuevo, con un frío penetrante. La figura de un hombre apareció en la penumbra, con una pistola aún humeante en sus manos. Pero al mirar más de cerca, Ramón sintió que la tierra se desvanecía bajo él. Era un rostro conocido, pero que había creído olvidado. ¿Tú? Murmuró Ramón, el shock paralizándolo. Era Miguel, un antiguo amigo, pero llevaba consigo un secreto mortal. Le debo una, dijo Miguel, con una mirada sombría. Todo había cambiado en un instante. Ramón se sintió despojado de todo. La verdad sobre su familia, sobre su amor, sobre su futuro. La historia aún no había terminado, y ahora todo parecía más peligroso que antes. Sin embargo, la pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Qué más vendría? ¿Qué secretos se desvelarían en esta oscura noche? El hombre que cayó al suelo, con el cuchillo aún en su mano, parecía completamente desvanecido en un abismo de sombras. Pero nada podría prepararlos para lo que ocurrió a continuación. Un grito desgarrador atravesó la noche, y no era el llanto de Salvador, ni el lamento de Guadalupe. Era un grito de horror. ¡Ramón! ¡Cuidado! La advertencia de Miguel resonó como un trueno en el aire, pero Ramón apenas pudo reaccionar. En un instante se sintió acorralado en un laberinto de miedo y confusión, completamente atrapado. Fue entonces cuando otro disparo resonó, esta vez un eco sordo que pareció atravesar el tiempo. Un hombre desconocido apareció desde un rincón oscuro, su rostro cubierto de una capucha negra. La oscuridad parecía cobrar vida a su alrededor, y la escena se transformó en un caos absoluto. ¿Qué está pasando? Ramón alcanzó a balbucear, con el corazón golpeándole en el pecho. El hombre en la capucha apretó el gatillo nuevamente. «¡Esto es por el traidor!», gritó, apuntando a Javier. Pero el proyectil no impactó en su objetivo. El caos fue cegador. Una ráfaga de luces parpadeantes, sirenas a lo lejos, y Salvador, aún en el suelo, gritando, desgarrado entre el mundo real y su niño interior. Ramón sintió que el aire se le salía de los pulmones. Un nudo en la garganta le dificultaba respirar. Miguel, ahora a su lado, empujó a Ramón hacia un lugar seguro, pero no sin antes ver cómo el hombre de la capucha se abalanzaba sobre Javier. La traición de este último quedó al desnudo de forma violenta, y el hombre cubierto de sombras parecía conocer secretos que Ramón jamás hubiera imaginado. «¡Javier! ¿Qué hiciste?», gritaban a coro Ramón y Guadalupe. Fue un instante, un segundo que se sintió eterno y breve al mismo tiempo. Pero en medio de esa maraña, la mayor revelación de todas llegó. El hombre en la capucha se quitaría el capucho. La cara que emergió fue familiar y a su vez desoladora. La sonrisa torcida, los ojos oscuros que parecían verlo todo, y una risa alta que chocaba con el horror del momento. «Hola, Ramón, soy yo. ¿No me reconoces?». Era René, su hermano, perdido en el caos de su propia vida. «No, no puede ser», murmuró Ramón, la realidad desmoronándose alrededor de él. El dolor y la traición confluyeron en su mente como un torrente impetuoso. «¿Tú? ¿Cómo moriste en aquel accidente? ¿Acaso crees que eso me detendría?».
No, hermano, me reinventé, solo que no como pensabas, dijo René, mientras las luces de la ciudad iluminaban su rostro enfadado y burlón. La verdad que jamás imaginó ver, resplandecía ante él. Su hermano había traicionado su propia familia para unirse a una red criminal, y ahora estaba ahí, en un juego mortal donde todos eran piezas de un tablero desconocido. Esto no puede ser real, sintió Ramón, mientras las imágenes de un pasado compartido llenaban su cabeza. Recuerdos de risas despreocupadas, vacaciones de verano y ahora la realidad convertida en una pesadilla. Las sirenas se acercaban y el caos estaba lejos de terminar. Pero en ese instante, todo lo que Ramón pensó saber, todo en lo que había creído, se tambaleaba en los confines de su alma. ¿Qué más estaba escondido? ¿Cuántas más traiciones debería enfrentar? La línea entre amigos y enemigos se desdibujaba con cada latido de su corazón. ¿Y él ya no sabe?, preguntó Ramón, con la voz temblante mientras el miedo y la confusión se adueñaban de su ser. La respuesta que aguardaba en los ojos de su hermano podría cambiarlo todo. Y la verdad estaba más cerca de lo que nunca imaginó. Mientras el pánico crecía, un último susurro se escuchó. Recuerda, hermano, esto es solo el comienzo. La oscuridad lo enmarcó, y Ramón supo que la verdadera batalla apenas había comenzado. El siguiente disparo resonó en la oscuridad y detuvo el tiempo para Ramón. Miró a su hermano René, atónito, sin poder procesar lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Las sirenas se acercaban, la luz de los patrulleros comenzaba a iluminar la calle, y el caos parecía cobrar vida propia. Era un espectáculo aterrador. Javier contra la pared, sudando, tratando de entender la traición que lo tenía acorralado. ¿Por qué?, exclamó Ramón, la voz quebrada. ¿Por qué lo hiciste? Las imágenes de su infancia lo atormentaban, mientras su hermano, quien había sido su mejor porque tú siempre fuiste el favorito, dijo René, su mirada fría como el acero. Siempre. Pero nada de eso importa ahora. Estoy aquí para cumplir con mi parte del trato. Todo en Ramón comenzó a temblar. ¿Qué trato? ¿Qué estás diciendo? La desesperación inundaba su ser. Una sensación de impotencia lo golpeó, y el miedo a lo que pudiera sucederle a su hijo le oprimió el pecho. «Pagarás la deuda, Ramón», continuó René, señalando a Salvador en el suelo. Todavía luchando entre sollozos y miedo, porque ese niño es la clave de todo. Esa es la razón por la que estoy aquí. El corazón de Ramón latía desbocado, luchando contra la confusión. No entiendo. ¿Qué tiene que ver Salvador con esto? De repente, un aire frío recorrió su espalda, como si un fantasma lo estuviera acechando. La revelación lo arrolló. ¿Tú estás con ellos? ¿Con la gente que quería hacerle daño a Guadalupe? René sonrió, una sonrisa retorcida y cruel. Ese niño no es solo un niño, Ramón. Es el motivo por el cual todo comenzó. La venganza. Y tú, siempre estuviste en el medio. La verdad comenzó a caer sobre Ramón como un ladrillo. «No puede ser», murmuró, mientras las piezas encajaban. Un pacto oscuro, algo más maligno que pudo imaginar. Esos hombres que habían acechado a su familia no solo eran criminales, eran parte de una conspiración que se extendía hacia la misma raíz de su vida. ¿Cómo pudiste unirte a ellos? ¡A esa basura! Ramón sentía el calor de la rabia ardiendo en su pecho. «Eres mi hermano.
¿Por qué harías esto? René lo miró con desprecio. Siempre estuviste tan ciego, hermano. Pensaste que podías salvar a todos. Pero hay cosas que no entiendes. Siempre buscamos poder, y Salvador puede traer eso a nuestra puerta. Es el último eslabón. El pánico se adhirió a Ramón. Recordó todos los sacrificios que había hecho, cada lágrima derramada por su familia. Y ahora, esa traición, la que acribilló su corazón. No, jamás dejaré Oken a mi hijo, gritó, desbordado por la emoción. Pero en ese momento, la situación dio un giro aún más inesperado. De repente, un estruendo, la explosión de un coche a lo lejos, resonó en el aire, vibrando bajo sus pies. Las luces del patrullero se apagaron. Una sombra oscura se extendió rápidamente entre ellos. Todo se volvió gris y brillante, cubriendo la calle. Ramón buscó a su hijo en el caos, pero sus manos temblaban, y el ruido era ensordecedor. Las figuras se dispersaron. Gritos, confusión. A medida que la neblina se despejaba, la silueta de un desconocido emergió, un rostro con una máscara, envuelto en oscuridad. ¡Largo, René!, gritó, y las palabras fueron como un disparo. Este es el final del camino para tu familia. La potencia de la frase atravesó a Ramón como un rayo. Mientras intentaba asimilar lo que estaba sucediendo, se dio cuenta de que la verdadera conexión entre los hombres no era solo el golpe de la violencia. Era algo mucho más profundo, que implicaba secretos que incluso él no sabía que existían. No solo había un lazo de sangre entre ellos, sino un pacto de traición que había condenado su familia desde hace años. El hombre de la máscara apuntó a Salvador. «No me hagas dudar en apretar el gatillo. Este niño ha arruinado mucho». La sangre helada corrió por las venas de Ramón. Todo lo que creía estaba en peligro de ser aniquilado, y el verdadero horror se revelaba en esa noche oscura y traicionera. «No, te lo ruego», suplicó Ramón, su cuerpo temblando. Pero ya era demasiado tarde. La verdad que estremeció su mundo lo dejó en una encrucijada. Con su familia al borde de la destrucción, Ramón sabía que debía actuar, aunque no supiera qué más estaba en juego. Las luces de la ciudad, las sirenas que se alejaban, todo se convirtieron en un grito desesperado. Mientras la escena se enrarecía con miedo y dolor, el destino de todos pendía de un hilo, y Ramón miró a su hermano, con la vida de su hijo en peligro. «¿Tienes una salida, René?» Pero la respuesta no llegó. El rostro de su hermano seguía oculto tras las sombras, y Ramón entendió en un instante desgarrador. La batalla por su familia apenas había comenzado. Pero las piezas del juego eran mucho más complejas de lo que jamás hubiera imaginado. La sombra lo devoraba todo, y la siguiente jugada lo transformaría para siempre. La tensión flotaba en el aire, y Ramón sentía como si el tiempo se hubiera detenido por completo. «¿Tienes una salida, René?» La pregunta resonó en la oscuridad. Su voz era un susurro «sé». Pero su hermano solo mantenía su mirada fija, y el hombre enmascarado a su lado parecía disfrutar del espectáculo. «¿Por qué haces esto?», preguntó Ramón, sin poder apartar la vista de su hijo, que aún lloraba en el suelo. La imagen de Salvador, su pequeño, en peligro, le desgarraba el alma. La desesperación lo llevó al borde. Necesitaba actuar. Pero algo cambió de repente. Un estampido resonó, seguido de un destello. Ramón sintió un escalofrío recorrer su columna.
El hombre cubierto por la máscara había bajado el arma, disparando directamente a su hermano. El sonido fue ensordecedor, y en un segundo todo se volvió caos. ¡No!, gritó Ramón, y su corazón se detuvo al ver a René desplomarse, yaciendo en el suelo con los ojos abiertos, pero sin vida. Las luces de la patrulla empezaron a reflejarse en el oscuro callejón, mezclándose con el rojo de las sirenas, iluminando el horror que se avecinaba. «Te dije que esto era el final del camino para tu familia», murmuró el hombre enmascarado, su voz afilada como un cuchillo. La confusión invadió a Ramón. La situación ya era demasiado oscura, pero el giro más impactante estaba a punto de desatarse. Mientras los gritos y el eco de las sirenas llenaban la noche, un chillido helado resonó. ¡Abajo! ¡Hay más! La voz de Miguel, su antiguo amigo, fue como una campana de alerta, y en un instante el rostro de Salvador se transformó. En lugar de terror, su pequeño cuerpo parecía brillar con una energía que Ramón nunca había visto. El niño, que tan solo segundos antes estaba aterrorizado en el suelo, se puso de pie con una actitud desafiante. «Tú no puedes hacerme daño», gritó, y no fue una voz de niño. Era profunda, resonante, infundida con una autoridad que vibró en el aire. El hombre enmascarado se detuvo, confundido. ¡Qué demonios! Y entonces el giro final llegó. Salvador extendió sus pequeñas manos, iluminadas con una luz casi sobrenatural. «¡Ya basta!», repitió, y en un instante se generó una onda de energía que empujó al hombre en la máscara contra la pared, como si una explosión de poder lo hubiese alcanzado. Ramón observó, boquiabierto. Mientras todo el horror se detenía, la mirada de Salvador, poderosa y llena de determinación, absorbía la luz que lo rodeaba. Así se reveló una verdad desgarradora. Su hijo no era el niño frágil que él pensaba. Había algo más profundo, una conexión con lo desconocido que Ramón jamás había imaginado. Su hijo tenía habilidades que ni siquiera conocía. El caos se detuvo, pero la confusión apenas comenzaba. La escena parecía pertenecer a otra realidad. Las luces de las patrullas cortaban las sombras. La ambigüedad de esa noche amenazaba con devorarlos a todos. «Salvador, ¿qué eres?», Ramón preguntó, con el miedo y la sorpresa paralizándolo. El silencio se instaló como un manto pesado, y el niño respiró hondo. «Mamá me dijo», mientras lágrimas brillaban en sus ojos. «Mamá me dijo que todo iba a estar bien, que había un camino». Miguel, aún parado a su lado, parecía igual de aturdido. «Esto es imposible», murmuró, pero la afirmación no hizo más que abrir más preguntas. El hombre enmascarado se levantó, todavía aturdido, el terror reflejado en sus ojos. Salvador no era solo un niño, era una llave que podía cambiar el destino de todos. Y en ese momento, el rostro de Ramón reflejaba un río de emociones. Temor, confusión, una chuspa de esperanza. Las sombras, una vez más, se alzaron sobre ellos. El peligro seguía ahí, y la noche aún guardaba secretos. ¿Qué hacía realmente Salvador? Y más importante, ¿qué harían ahora con esta nueva realidad? Todo parecía desmoronarse mientras las preguntas llenaban el aire. La historia apenas comenzaba. El silencio era abrumador, un instante colmado de tensión. Salvador, aún iluminado por esa extraña luz, capturó la atención de todos. Ramón sentía que su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando en sus oídos, mientras la figura del hombre enmascarado retrocedía, confundido. «¿Qué? ¿Cómo hiciste eso?», preguntó con voz temblorosa. La incredulidad era palpable. «Salvador, un niño de apenas 7 años?
Se había transformado en un faro de poder, como si cada lágrima que había derramado lo hubiera convertido en algo mucho más grande. Miguel, a su lado, frunció el ceño. Salvador, eso no es normal. ¿Es seguro? ¿Qué significa todo esto? Todo lo que creía se tambaleaba, y la realidad que conocían se estaba desmoronando. Pero en ese momento, una luz más intensa iluminó el callejón. Ramón, deslumbrado, trató de proteger sus ojos. Cuando la claridad se desvaneció, se dio cuenta de que otro grupo de hombres había llegado, portando armas, con la mirada fija en ellos, como si ya hubieran estado esperando. ¡Por fin, el niño! Uno de ellos gritó, y Ramón sintió que el aire se le escapaba. ¿Por qué querían a Salvador? La confusión aumentó. Aquel grupo no era cualquiera. Sus rostros eran familiares, sombras de su pasado que apenas había podido olvidar. ¡Detente!, gritó Ramón, buscando proteger a su hijo. Pero en un movimiento veloz, uno de esos hombres sacó un objeto brillante de su chaqueta. Un celular, y en la pantalla una imagen que hizo que el mundo de Ramón se tambaleara nuevamente. ¿No lo reconoces? Él es tu verdadero padre, dijo el hombre, con una sonrisa torcida que heló la sangre de Ramón. La verdad fue como un puñetazo directo al estómago. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó, incapaz de asimilar. La revelación le golpeó como un tren. La historia que había vivido, la vida que había creído conocer, todo se tambaleaba. Su madre, siempre hablando de su padre como si hubiera muerto en el accidente. Jamás imaginó que había más secretos enterrados, sombras del pasado esperando salir a la luz. ¿Era posible que esa revelación fuera cierta? ¿Cómo puede ser? La incredulidad llenaba sus venas. Todo lo que había investido en su identidad, en su familia, ahora parecía un engaño. Miró a Salvador, quien parecía ajeno a la tormenta de emociones. «Es verdad, Ramón», intervino Miguel, su rostro pálido. «Siempre supe que había algo más en tu historia familiar. Cuando te conocí, había rumores. Tus padres no contaban todo, pero yo no quise creer. Pero antes de que pudiera terminar, un disparo resonó en la noche. No fue un simple estallido. Parecía marcar el inicio de un juego mortal. Ramón se giró, terror en sus ojos, solo para ver al hombre que portaba el celular caer al suelo, su rostro pálido y sin vida, mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor. El caos estalló nuevamente. Gritos, empujones, el sonido de pasos apresurados. Las luces de la patrulla, que ahora iluminaban el callejón, mostraban el horror completo. Ramón se dio cuenta de que su historia, la que creía conocer, se había transformado en algo mucho más oscuro. «¡Salvador, ven aquí!», gritó, sintiendo cómo el nudo en su pecho crecía. Pero mientras su hijo lo miraba, hubo un instante, un parpadeo, donde los ojos de Salvador brillaban con una luz profunda. No era solo el niño que había conocido. Había algo más, algo que podría cambiar todo. Y en medio del tumulto, mientras el sonido de sirenas se aproximaba, la mirada de Salvador se encontró por un breve segundo con la del hombre enmascarado, quien sonrió de manera escalofriante antes de desaparecer en la oscuridad. «¿Qué significa todo esto?», Ramón murmuró, el horror bañando su voz. Aquel momento trascendía todo lo que había entendido hasta ahora. Las sombras de su vida, las verdades ocultas, giraban alrededor de él en un torbellino de desesperación. ¿Podría haber aún más secretos dispuestos a revelarse, destrozando lo poco que quedaba de su mundo? Las preguntas flotaban en el aire, dejando a Ramón atrapado en una tormenta de emociones.
ansioso por descubrir lo que significaba todo esto, y más importante, qué sucedería a continuación. La batalla apenas comenzaba. La tensión flotaba en el aire, y Ramón sentía como si el tiempo se hubiera detenido por completo. ¿Tienes una salida, René? La pregunta resonó en la oscuridad. Pero su hermano solo mantenía su mirada fija, y el hombre enmascarado a su lado parecía disfrutar del espectáculo. ¿Por qué haces esto?, preguntó Ramón, sin poder apartar la vista de su hijo, que aún lloraba en el suelo. La imagen de Salvador, su pequeño, en peligro, le desgarraba el alma. La desesperación lo llevó al borde. Necesitaba actuar. Pero algo cambió de repente. Un estampido resonó, seguido de un destello. Ramón sintió un escalofrío recorrer su columna. El hombre cubierto por la máscara había bajado el arma, disparando directamente a su hermano. El sonido fue ensordecedor, y en un segundo todo se volvió caos. ¡No!, gritó Ramón, y su corazón se detuvo al ver a René desplomarse, yaciendo en el suelo con los ojos abiertos, pero sin vida. Las luces de la patrulla empezaron a reflejarse en el oscuro callejón, mezclándose con el rojo de las sirenas, iluminando el horror que se avecinaba. «Te dije que esto era el final del camino para tu familia», murmuró el hombre enmascarado, su voz afilada como un cuchillo. La confusión invadió a Ramón. La situación ya era demasiado oscura. Pero el giro más impactante estaba a punto de desatarse. Mientras los gritos y el eco de las sirenas llenaban la noche, un chillido helado resonó. ¡Abajo! ¡Hay más! La voz de Miguel, su antiguo amigo, fue como una campana de alerta. Y en un instante, el rostro de Salvador se transformó. En lugar de terror, su pequeño cuerpo parecía brillar con una energía que Ramón nunca había visto. El niño, que tan solo segundos antes estaba aterrorizado en el suelo, se puso de pie con una actitud desafiante. «Tú no puedes hacerme daño», gritó, y no fue una voz de niño. Era profunda, resonante, infundida con una autoridad que vibró en el aire. El hombre enmascarado se detuvo, confundido. ¿Qué demonios? Y entonces el giro final llegó. Salvador extendió sus pequeñas manos, iluminadas con una luz casi sobrenatural. «¡Ya basta!», repitió, y en un instante se generó una onda de energía que empujó al hombre en la máscara contra la pared, como si una explosión de poder lo hubiese alcanzado. Ramón observó boquiabierto. Mientras todo el horror se detenía, la mirada de Salvador, poderosa y llena de determinación, absorbía la luz que lo rodeaba. Así se reveló una verdad desgarradora. Su hijo no era el niño frágil que él pensaba. Había algo más profundo, una conexión con lo desconocido que Ramón jamás había imaginado. Su hijo tenía habilidades que ni siquiera conocía. El caos se detuvo, pero la confusión apenas comenzaba. La escena parecía pertenecer a otra realidad. Las luces de las patrullas cortaban las sombras. La ambigüedad de esa noche amenazaba con devorarlos a todos. «Salvador, ¿qué eres?», Ramón preguntó, con el miedo y la sorpresa paralizándolo. El silencio se instaló como un manto pesado, y el niño respiró hondo. «Mamá me dijo», dijo mientras lágrimas brillaban en sus ojos. «Mamá me dijo que todo iba a estar bien, que había un camino». Miguel, aún parado a su lado, parecía igual de aturdido. «Eso es imposible», murmuró. Pero la afirmación no hizo más que abrir más preguntas. El hombre enmascarado se levantó, todavía aturdido, el terror reflejado en sus ojos. Salvador no era solo un niño. Era una llave que podía cambiar el destino de todos.
Y en ese momento el rostro de Ramón reflejaba un río de emociones. Temor, confusión, una chispa de esperanza. Las sombras una vez más se alzaron sobre ellos. El peligro seguía ahí, y la noche aún guardaba secretos. ¿Qué hacía realmente Salvador? Y más importante, ¿qué harían ahora con esta nueva realidad? Todo parecía desmoronarse mientras las preguntas llenaban el aire. La historia apenas comenzaba. De repente, un estruendo ensordecedor interrumpió el momento. Un coche negro apareció con luces apagadas, derrapando y deteniéndose de golpe. Las puertas se abrieron de golpe y varios hombres, vestidos con trajes oscuros, emergieron como sombras al acecho. «¡Venga, salgamos de aquí!», gritó uno de ellos, pero Ramón estaba paralizado. Todo lo que conocía se estaba desmoronando. Los nuevos hombres se acercaron rápidamente, y el más alto, con un brillo peligroso en sus ojos, apuntó a Salvador. «¡Ese es el niño! ¡Captúrenlo!». Sin pensarlo, Ramón se lanzó hacia adelante, protegiendo a su hijo. «¡No! ¡No se lo lleven!». Pero antes de que pudiera reaccionar, uno de esos hombres lo golpeó con un puño en el estómago, haciéndolo caer al suelo, jadeando. El dolor fue un toque helado que le robó el aliento. Mientras estaba tendido entre el sudor y la desesperación, sintió una mano en su hombro. Era Miguel. «¡Levántate! ¡Debemos salir!». Y justo al levantarse, otra figura apareció. Esta vez era Guadalupe. Su rostro pálido y asustado borró la furia que Ramón aún sentía. «¿Qué haces aquí?», cuchicheó angustiada. «No hay tiempo, los han visto». El caos estalló nuevamente. Gritos, empujones, el sonido de pasos apresurados. Ramón miró a Salvador, quien había caído. Su luz apenas titilaba. «¡Salvador!», gritó, pero su voz fue ahogada por el ruido de un disparo. El hombre enmascarado, ahora en el suelo, se giró hacia los nuevos hombres, y el tiempo pareció detenerse una vez más. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? Con el pulso acelerado y las preguntas resonando, Ramón se sintió atrapado en una red de secretos y traiciones. Guadalupe no era solo su esposa, y en un giro desgarrador y revelador, el hombre vestido de negro sonrió antes de quitarse la máscara. La cara que apareció fue la última que Ramón esperaba ver. Era su padre, vivo, pero con la mirada más fría que jamás había conocido. «Regresé para cerrar el capítulo», dijo, su voz resonando como un eco de una vida pasada. Y Ramón sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La historia estaba lejos de terminar, y el verdadero horror apenas comenzaba a desvelarse. La tensión flotaba en el aire, y Ramón no podía creer lo que veía. Su padre, de pie frente a él, iluminado por las luces parpadeantes, era un espectro del pasado. La rabia y la confusión se entrelazaban en su corazón. «¿Por qué volviste?», logró articular, el miedo atravesando cada palabra. Pero antes de que su padre pudiera responder, un murmullo en la multitud se intensificó. «¡Es él!», gritó alguien desde más atrás. Una mujer de cabello desordenado y ojos temerosos. «¡El traidor!». La multitud se separó, revelando más figuras, enemigos ocultos que se habían alineado para el caos. Ramón sintió su estómago revolverse. ¿Qué era esta locura? El hombre enmascarado ahora reía, y ese sonido resonó como un eco macabro. «No lo entiendes, Ramón. Eres parte de esto. Tú, yo, todos estamos conectados de una manera que nunca imaginaste». La mirada de su padre se tornó dura, sorpresa, y algo que se asemejaba a la decepción cruzaron su rostro. «¿Qué quieres decir?», Ramón preguntó, pero su padre solo negó con la cabeza.
Todo lo que sabía, su historia familiar, sus relaciones, estaba desmoronándose. Un horror palpable llenó el aire, mientras el hombre con la máscara avanzaba, tomando control de la situación. «¡Vamos, entreguémosle al niño!», gritó uno de los hombres de trajes oscuros, haciendo que todos retrocedieran. La realidad era un torbellino. Ramón, su hijo, todo lo que amaba, estaba al borde de ser perdido nuevamente. «¡No!», gritó, levantándose. Pero justo en ese momento, el aire se cargó de un brillo intenso. Salvador empezó a brillar aún más, y la luz iluminó el oscuro callejón como si fuera el día. El silencio se adueñó de todos, mientras la energía resonaba. «¡Déjalos en paz!», gritó Salvador, su voz sonando poderosa, envolviendo a todos. «No voy a dejar que te lleven». Pero al mismo tiempo, la figura de su padre empezó a desvanecerse lentamente. «¡No!». Ramón sintió que su corazón se detenía, desesperado. La multitud se hacía eco de un murmullo creciente, cada voz temblando de ansiedad. «¡Algo pasa! ¡Mírala!». El pánico era palpable. Los hombres temían, retrocediendo ante el fulgor de Salvador. Sin embargo, justo cuando Ramón sintió que había una chispita de esperanza, el hombre encapuchado mostró una sonrisa siniestra. «No creas que esto terminará aquí. Lo que venga no se detendrá». En un abrir y cerrar de ojos, sacó un dispositivo del bolsillo, un objeto brillante que parecía controlar la situación. «¡Retrocede, Salvador!», gritó Ramón. Pero era demasiado tarde. La explosión de luz en la mano del hombre enmascarado dejó sin palabras a todos. Un destello y un sonido ensordecedor. Ramón sintió cómo algo lo golpeaba. El cuerpo de Salvador cruzó el espacio, volando hacia él en un destello de luz. «¡Papá!», gritó su hijo, y el mundo a su alrededor se volvió un caos. Todo se transformó en llamas y humo. Ramón, cegado y aturdido, sintió como su cuerpo se tambaleaba. Cuando el humo comenzó a disiparse, su corazón se detuvo por completo. Frente a él, un vacío aterrador. Salvador ya no estaba. La explosión lo había llevado. La desesperación se apoderó de él mientras miraba a su alrededor. Todos perdidos. Cada rostro conocido se desvanecía. «¡No, no, no!», murmuró, el pánico subiendo por su pecho. Miró a Miguel, a su esposa Guadalupe, al hombre que una vez fue su padre. Todos estaban atrapados en un torbellino de confusión. «Esto es solo el comienzo, Ramón», dijo el hombre encapuchado, una sonrisa torva jugando en sus labios. «Te he dado lo que buscabas, pero el costo es mucho mayor». Ramón sentía que el mundo se desmoronaba. La traición era más profunda de lo que jamás imaginó. Pero había algo más. Las palabras resonaban en su mente como un eco, un oscuro presagio en su corazón. Salvador no solo era un niño, era la clave. ¿Pero de qué? Y en ese instante resignado, Ramón comprendió que la batalla estaba lejos de terminar. Todo se estaba tornándose aún más oscuro, y la búsqueda de su familia solo había comenzado. Capítulo final. El caos se desató. Ramón, con el corazón en un puño, miraba a su alrededor mientras los hombres en traje oscuro se acercaban. Su padre, que había creído muerto, era ahora un espectro de su pasado. «¡No! ¡No puedes estar aquí!», gritó, refiriéndose a aquel hombre que había traicionado todo lo que él era. «Siempre estuve aquí, Ramón. Solo era cuestión de tiempo», dijo su padre, su voz fría como el acero. La desesperación aplastó a Ramón. Las conexiones más profundas de su vida se estaban desmoronando, y Salvador estaba en el centro de todo.
Salvador, no te acerques, gritó, viendo a su hijo dar un paso adelante, iluminado por su propia luz. Papá, yo puedo ayudarlos. Pero la realidad fue un latigazo. La luz de Salvador aumentó, pero los hombres no se detuvieron. El niño es la clave, dijo uno de ellos, mirando a Ramón con desprecio. Y tú, solo un obstáculo. En ese instante, el semblante de Salvador se tornó serio. No, yo no soy un problema. La energía que emanaba de él se amplificó, y con un solo gesto de su mano, los hombres fueron empujados hacia atrás como si una ola invisible los hubiera golpeado. El impacto causó un eco estridente. Ramón, paralizado de asombro, comprendió que su hijo era más fuerte de lo que jamás hubiera imaginado. «Salvador, únete a mí», gritó su padre, pero la mirada del niño se tornó implacable. «¡Ya basta de mentiras!», empezó a gritar, su voz resonando con fuerza en la oscuridad. «Quiero a mi familia a salvo. No me importa lo que hay en el pasado». En ese momento, otra explosión de luz salió de su pequeño cuerpo y envolvió a todos. Ramón sintió una ola de calor envolviendo a su familia, y esos hombres, aquellos que habían aterrorizado su vida, quedaron atrapados dentro de esa brillante esfera. La luz se intensificó y los gritos se ahogaron. «Este es solo el comienzo», resonó la voz del hombre en la máscara, mientras la luz comenzaba a desvanecerse. Cuando la luz se disipó, Ramón se dio cuenta de que había una salida. «¡Vamos, Guadalupe!», gritó, atrayendo a su esposa hacia él. «Aprovecha esta oportunidad». Todos se lanzaron hacia adelante, y en un instante el caos dio paso a un momento de calma. Las luces de las patrullas se asomaban a lo lejos, y Ramón se dio cuenta de que necesitaban actuar rápido. «¡Corran!», gritó, empujando a Salvador delante de él, mientras el peligro aún acechaba. De repente, una voz familiar resonó desde la distancia. «¡Rápido, por aquí!». Era Miguel, con una linterna en la mano. «¡Necesitan escapar antes que llegue la policía!». El grupo no dudó. Corrieron hacia la dirección de Miguel, el corazón de Ramón palpitando con fuerza. Su mente estaba enloquecida con preguntas. ¿Cuál era el destino de su familia? ¿Y qué significaba realmente la luz de Salvador? Mientras cruzaban la esquina, María, una amiga de la infancia de Ramón, les indicó que se detuvieran. «¡Aquí!», dijo, señalando un camino escondido entre los matorrales. «Pueden escapar por aquí». No hubo tiempo que perder. Se adentraron en la oscuridad, la brisa fresca de la noche envolviendo sus cuerpos, mientras los ecos de la ciudad se desvanecían. Sin embargo, la pregunta seguía en la mente de Ramón. ¿Qué pasaría cuando todo estuviera resuelto? Pasaron unos minutos, pero cada paso era un recordatorio del peligro que dejaban atrás. Al llegar a un claro, Ramón se giró hacia su familia. «¿Estás bien, Salvador?», preguntó, mientras las luces del camino iluminaban su rostro. «Sí, papá, solo quiero estar con ustedes», dijo el niño, y Ramón sintió una oleada de protección y amor. No permitiría que nada más amenazara a su familia. Pero el silencio fue interrumpido por el sonido de motores que se acercaban. Las luces de los vehículos lanzaron sombras alargadas a su paso. «¡Debemos escondernos!», dijo Guadalupe, mirando a su alrededor con un miedo palpable. Sin embargo, justo en ese momento, una figura emergió de las sombras. Era el hombre enmascarado, ahora despojado de su disfraz. «No han terminado lo que comenzaron», dijo, sonriendo. «¿Qué quieres ahora?», preguntó Ramón,
con la rabia acumulada. Pero el hombre soltó una risa seca. Solo estaba esperando por el momento adecuado. Hay mucho más en juego de lo que creen. Ramón, sudando y con la mente nublada, no quería escuchar más mentiras. «No tienes poder sobre nosotros», respondió, afirmando su voz. Sin embargo, el hombre se inclinó hacia adelante, como si estuviera haciendo una revelación. «Eres el último eslabón de una cadena que no puedes romper. Tu hijo, él no es lo que piensas». En ese instante, el aire se volvió espeso, y Ramón sintió que el suelo se desdibujaba bajo sus pies. La verdad había sido manipulada, y las sombras que acechaban se volvían más intensas. «¿Te has dicho?», insistió, intentando despejar la neblina de confusión. «Salvador es una parte fundamental de un plan mucho más grande. Su luz es solo el inicio de algo que aún está por venir». Sin embargo, no hubo tiempo para más palabras. Una explosión resonó no muy lejos, con lo que Ramón supo que la amenaza aún estaba muy viva. En su pecho, el nudo de angustia creció. La lucha por su familia apenas comenzaba. «¡Vamos!», gritó, tomando la mano de Salvador y corriendo con Guadalupe, sintiendo el impulso de una nueva determinación. Sabía que la batalla aún no había terminado. En medio de la oscuridad había una chispa de esperanza. Y aunque el futuro era incierto, Ramón lo afrontarían juntos, porque la luz en su hogar nunca se apagaría. Y ahora, querido lector, este es tu momento. ¿Has disfrutado de esta increíble historia? Entonces no olvides suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale a ese botón de like porque tu apoyo es crucial para que podamos seguir creando contenido emocionante. Y no te vayas sin inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que viene. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Cada acción cuenta, así que hagamos esto juntos.